Muchachos, hoy les vengo a hablar de una de las ciudades más importantes de Sudamérica. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los números. Y no estoy solo, por ahí si escuchan unas patitas o por ahí se llega a ver, es porque estoy con Max y estoy con mi botellita con agua, porque hay muchos temas que tenemos que conversar sobre Buenos Aires, capital de Argentina. Max está con la correa por si acaso, así que, pero detalles de la casa. ¿Y por qué te digo que Buenos Aires es una de las capitales más importantes de Sudamérica? No lo digo yo, como te decía, lo dicen los números. 1.27 millones de turistas internacionales visitaron Buenos Aires, un 87% más que en el 2019, donde principalmente estos turistas fueron de Brasil, de Chile y de Estados Unidos. Esos son los principales países que han estado visitando Buenos Aires, así que es un dato importante que deben conocer. Y por eso es que Buenos Aires es una de las capitales más visitadas de Sudamérica, una de las más importantes. Pero muchachos, ustedes saben que a mí me gusta contarle lo bueno y lo malo y las cosas que realmente a veces uno no ve, porque no todo lo que brilla es oro. Argentina viene sufriendo desde hace unos años uno de los temas más preocupantes para cualquier país, y es la famosa inflación. Pero en los últimos 3 años ha sido grave este tema, la verdad se ha ido incrementando muy notoriamente, y en el año 2022 sufrió una inflación anual, para que ustedes lo tengan como contexto y conozcan un poco de la realidad que uno muchas veces no ve como turista, sino que más bien la viven quienes residen, y los mismos argentinos, una realidad totalmente diferente que uno ve desde afuera. En el año 2022 sufrió una inflación anual del 94.8%. Hasta el mes de agosto de este año, del 2023, Argentina ya lleva una inflación acumulada del 80%, colocando en el segundo lugar de Sudamérica, luego de Venezuela, que lleva acumulado a este año, o sea, hasta también agosto de 2023, una inflación superior del 120%, lo que es muchísimo. Es muy preocupante la realidad que está viviendo Argentina, que muy poco se habla, porque muchos van obviamente de turista y van a disfrutar del tipo de cambio de moneda. Es beneficioso para el chileno, por lo menos ir, conviene, pero es una realidad diferente cuando tú vives en el interior y vives una realidad como esta en tu día a día, y por eso es importante que también la conozcamos. ¿Qué significa que Argentina esté sufriendo esta enfermedad, en verdad, siendo un país que recibe más de 1 millón de turistas solamente en la capital, y dejando por fuera las otras ciudades importantes de Argentina, como Mendoza, la parte de la Patagonia Argentina, toda esa zona que también es muy turista? O sea, estamos hablando de que solo Buenos Aires concentra 1 millón de turistas. El problema real no lo viven los turistas, lo están viviendo las personas que viven en Argentina y ganan un sueldo en pesos argentinos. O sea, tanto el turista como el residente que gana en pesos argentinos es quien realmente vive esta realidad, y es quien realmente la pasa mal con estos números, estos pequeños datos, o esta realidad económica inflacionaria que está viviendo Argentina. Para que tengamos igual un poquito en contexto, más allá de los números porcentuales de cuánto va la inflación, igual es importante aterrizar los números, y estuve investigando un par de datitos que también creo que es súper importante que conozcan. La fuente de elsalario.com, de una página de Argentina, indica que el salario en ese país al mes de septiembre de este año es de 118.000 pesos argentinos, algo así cerca de un poquito más de $300 al tipo cambiario a la fecha. Obviamente esto puede variar dependiendo del tipo de cambio que vaya sufriendo el día a día, ¿no? Porque eso es algo importante que también deben saber si van a Argentina, es que uno idealmente no cambiar todo, porque todos los días puede cambiar efectivamente el tipo de cambio. La mayoría de las veces siempre sube, entonces como turista uno se medio aprovecha, entre comillas, de ese tipo de cambio, pero la realidad del día a día es totalmente diferente, que es como lo que te estoy contando, es lo que por lo menos pude investigar y lo que vi ahí en Buenos Aires hace poco, que estuvimos hace un mes, más o menos te estoy hablando de la realidad que yo por lo menos vi. Y dos, o sea, está la realidad del turista, que son los lugares más bonitos y que obviamente el argentino te trata súper bien, eso en todo el país, la verdad, tanto en Mendoza, que tuve la oportunidad de estar, como también a Buenos Aires, y la realidad del día a día económicamente hablando, que uno puede pensar que el sueldo normal $300, pero si le restamos un poquito de datos duros, por ejemplo la canasta básica, nos da cuenta que no son tantos como pensábamos. En realidad estos 118.000 pesos argentinos. Al 15 de septiembre de este año, del 2023, el valor de una canasta básica, según el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina, esto es oficial, es de 284.000 pesos, o sea, cerca de $813 aproximadamente. Esa es una fuente real, ahí está la fuente, aquí abajo le estoy dejando el link de la fuente donde yo obtuve este dato del Instituto Nacional de Estadística. Nos hace saber que alguien que gana el sueldo mínimo, que gana los 118.000 pesos argentinos, muchas veces, o por lo menos en los números, en la matemática, en la realidad, no le alcanza para una cesta básica real completa de alimentación para un mes. Entonces, al darnos cuenta que un argentino o un residente que gane el sueldo mínimo
mínimo, no le alcanza mucho para tener un buen pasar en ese país, y eso sin sumar obviamente el gasto de un arriendo en la zona del centro del país, sobre todo, o sea, en el centro, en el microcentro y en el centro de Buenos Aires, porque esta inflación ha llevado a muchos quienes cuentan con propiedades y las quieren rentar, ya sea para turismo, para Airbnb o hablando de la realidad del día a día de quien necesita alquilar para vivir en el centro, ya sea por tema de trabajo, por tema de comodidad, etcétera, las llega a rentar a precios elevados y en algunos casos a dolarizar el precio de los alquileres. Se pueden encontrar desde $500 aproximadamente por un piso de un dormitorio con un baño y un estacionamiento, hasta miles de dólares en los sectores más acomodados de la ciudad. O sea, estamos hablando de la parte más skyline de Puerto Madero, que es como una zona más acomodada, o la parte de Recoleta, que es una parte también más acomodada para vivir. En esas zonas se pueden encontrar súper caros los arriendos, y la mayoría de esos que yo estuve revisando en la página de alquileres allá en Buenos Aires, la mayoría son en dólares. O sea, la inflación ha llevado tanto este nivel de depreciación monetaria en el país que efectivamente casi todos los alquileres y algunos servicios ya están dolarizados en Argentina. Entonces es un tema muy preocupante. Y aquí es importante hacer una pausa porque creo que también es importante recordarte que te suscribas a mi canal. Si te gusta este tipo de contenido, déjamelo abajo en los comentarios. Te leo siempre, leo muchos comentarios, y en Instagram sígueme también. Y te estoy dejando mi perfil de Instagram para que también me vayas a seguir. Por ahí también podemos conversar. He recibido muy buenos comentarios de este tipo de videos, así que lo agradezco, porque en verdad, más allá de mostrar la parte turística de repente de un país, muchas veces es necesario poder mostrar una realidad diferente para conocer un poquito más de la cultura. ¿Y por qué te digo que es importante? Porque ya para ir cerrando este pequeño análisis rápido de Buenos Aires que estuvimos aquí hace poquito, según el INDEC indica en la estadística que sacaron en el primer semestre de este año del 2023 que se registró un 29,6% por debajo de la línea de la pobreza. O sea, ¿qué significa? O sea, estamos hablando que es poco más de 2.900 hogares que incluyen cerca de 11.700.000 personas. O sea, más de 11 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística, ya vive bajo la línea de la pobreza. Y dentro de ese conjunto de más de 11 millones, ya hay más de 690.000 hogares que se encuentran por debajo de la línea de la indigencia. O sea, lo que estamos hablando de una representación de un poquito más de 2,5 millones de personas ya son considerados en el sistema argentino como indigentes. Aún así, por los ingresos, por la devaluación, por la dolarización, etcétera, que es lo que estamos hablando, ya son considerados un poquito más por debajo de la línea de pobreza. O sea, ya están siendo considerados como indigentes. Es un tema preocupante, es un tema que te quería traer para conversar un ratito. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este pequeño análisis. Si es que acaso tú fuiste ya a Buenos Aires o tienes pensado ir, cuéntame un poquito qué te parece, porque en verdad estos tipos de datos son los importantes, y estos nos hace pensar que muchas veces es necesario conocer un poquito más sobre el país que estamos visitando. El ser turista no siempre tiene que ser ir al lugar moda o ir al lugar que esté más famoso en Instagram simplemente por una fotografía. El ser turista también debe ser un poquito más que eso. O sea, date el tiempo de conversar con la gente que trabaja, con la gente que vive el día a día de esa ciudad, porque esos son los momentos en verdad que después te quedan en el recuerdo, y son momentos que en verdad tú entiendes un poquito más de la cultura. Recuerda, te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y compartir este video, y espero que te haya gustado y que aprendieras algunas cosas nuevas en este video. Nos vemos en el próximo video, y recuerda que siempre el día puede pintar bonito.